Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes en el día 2 de lo que es del curso sobre enfermedades metabólicas. Doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por esperarme un ratito. Denme un segundito, porfa, que la presentación se quedó como reconectando. Creo que es el problema de mi conexión. Igual no estaba logrando ingresar. Un segundito, porfa. Segundito. Mientras tanto, recordarles que al finalizar la ponencia se va a compartir el link de asistencia, como el día de ayer, el cual deben llenarlo y sus datos, por favor, tengan cuidado en llenar su información, ya que a veces después de culminadas las actividades hay reclamos de que están mal escritos sus nombres. Entonces, por favor, tengan cuidado en el tema de los certificados, ya que va a ir tal cual ustedes lo escriban y será entregado en el lapso de una semana y media. Creo los certificados van a ser pasados en el mismo grupo de WhatsApp del curso. Entonces, les rogaríamos por favor que no se salgan para que así puedan obtener su certificado. Gracias. Ya, creo que ahora sí. He tenido que cambiar de red a una que no es muy estable, pero con esa sí me abre la presentación. Así que porfa, si en algún momento se escucha entrecortado o algo, avísenme, porfa, porque no sé por qué no me aparece con la otra. Está bien, doctor. Igual está medio lento. Bien, ahora sí me abrió. Bueno, el día de hoy, para continuar con el segundo día del curso de enfermedades metabólicas, vamos a ver uno de los temas que son muy importantes dentro del equilibrio del medio interno, ¿no? Que son las alteraciones hidroelectrolíticas. Por el tiempo, vamos a tratar dos electrolitos que son los más importantes. Eso sin quitarle la importancia, obviamente, al cloro, al fósforo, al magnesio. Pero pues los más importantes y los que tenemos, digamos que en más cantidad, son el sodio y el potasio. Y son las alteraciones que van a encontrar ustedes más frecuentemente en todos sus pacientes. Así que vamos a empezar a hablar de lo que es el sodio. Bien, pues debemos saber que el sodio va a ser uno de los componentes más importantes en la osmolaridad extracelular, siendo este un 86% lo que va a determinar esta osmolaridad. Eh, lo principal es el contenido del sodio en el plasma, porque gracias a este vamos a ver
un equilibrio del agua propiamente. ¿Esto qué significa? Que si el sodio pues aumenta, vamos a tener alteraciones tanto en la parte de la hidratación, tanto en el volumen extracelular como en el intracelular. Mucho va a depender del sodio. Como podemos ver ahí espérenme un segundito. Perdón, chicos, justo están construyendo acá y han empezado justo a hacer ruido donde yo estaba. Entonces, como les decía, el, el sodio entonces va a determinar una gran parte de la cantidad de agua que vamos a tener en el organismo. Como ustedes ya saben y ya han estado avanzando en todo este tiempo, el organismo va a estar dividido en dos, digamos que cavidades o dos espacios, que estos son el extracelular y el intracelular. Esto nos va a dar un equilibrio o un balance hidrosalino eh, correcto, ¿no? Eh, dentro de la cantidad o dentro de la distribución que vamos a tener de agua, vamos a ver que el espacio intracelular va a ser va a tener 2/3 y el extracelular será 1/3. A su vez, este volumen extracelular va a estar dividido entre el intersticial y el intravascular. Y es acá donde vamos a tener la mayor cantidad de sodio en el extracelular. Algo muy importante que debemos determinar va a ser la osmolaridad extracelular, la cual el valor normal va a ser de 286 a 296 miliosmoles por kilo peso. Ese es el valor de la osmolaridad normal a nivel extracelular. Sabemos que dentro de los líquidos corporales, si bien se sabe que el organismo va a tener un 50 o un 60% de agua, dentro de esto vamos a tener también los electrolitos y algunas otras sustancias. Dentro de los pacientes que tienen alguna alteración, como por ejemplo los pacientes con insuficiencia cardíaca, van a tener aumentado, por ejemplo, el volumen a nivel venoso y van a tener disminuido el volumen circulante eficaz, por lo que el paciente va a tener su disminución del gasto cardíaco. Entonces, es muy importante que entendamos cómo se va distribuyendo el agua para poder hacer un tratamiento, porque no todos los tratamientos van a ser de la misma forma. Sabemos que a nivel extracelular, los electrolitos más importantes van a ser el sodio, el calcio, el bicarbonato y el cloro. Y a nivel intracelular será el potasio, magnesio y el fosfato. Más adelante vamos a hablar de esto. Las cifras normales del sodio van a ser de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Ahora, ¿cómo vamos a ver estas equivalencias? Vamos a saber que un milimol es un miliequivalente y eso equivale a 23 miligramos. Esto porque en algunos lugares nos van a reportar o en milimoles o en miliequivalentes, que es lo más frecuente. Si bien la osmolaridad y la osmolaridad dentro de la parte clínica significan lo mismo, vamos a saber que la osmolaridad va a ser el número total de partículas que van a estar osmóticamente activas por kilo de agua. Por eso vamos a tener de 286 a 296 miliosmoles por kilo peso. En cambio, la osmolaridad va a ser el número total de partículas osmóticamente activas por litro de solución. Dentro de la parte clínica, que es lo que vamos a empezar a explicar ahora, esto pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero sí, dentro de todo, pues el concepto es diferente. Entonces, ¿por qué les he hablado tanto de este líquido extracelular y este líquido intracelular? Porque de esto va a depender mucho, como les decía, cómo está regulado o la cantidad que tenemos de sodio. Todo esto va a depender de este
de este electrolito. Entonces tenemos que empezar a valorar un poco los trastornos del agua y del sodio. Estos van siempre de la mano. Esta valoración de los trastornos del sodio, pues vamos a ver o vamos a basarnos en 3 parámetros. Vamos a valorar la cantidad que va a haber de sodio y agua en el organismo, que esto se llama la volemia. Vamos a valorar la bioquímica de la cantidad del agua, que esta es la osmolalidad, y la concentración de sodio en el suero. Y por último, vamos a valorar la respuesta renal mediante el análisis bioquímico de la orina. Se sabe que, por ejemplo, un paciente que tenga edema o que tenga ascitis va a tener un aumento en el volumen extracelular. Entonces, el sodio va a estar algo aumentado, aunque tenga un sodio bajo en sangre. Eso es lo que necesito que me entiendan. Si tenemos un sodio bajo en sangre, vamos a querer iniciar tratamiento y vamos a querer iniciar sodio. Sin embargo, en este caso, pues no lo vamos a iniciar porque en realidad lo que ha habido ha sido un intercambio, se podría decir, del agua y del sodio de una cavidad a otra, pero no significa que el sodio va a estar bajo. Por eso les decía que es importante entender dónde está el sodio y esto de la división del líquido entre extracelular e intracelular. Entonces vamos a hablar acá de 2 trastornos, la hiponatremia y la hipernatremia. ¿Qué va a ser la hiponatremia? La hiponatremia va a ser aquella que se define como el sodio menor a 135 milimoles o miliequivalentes, ¿no? Porque ya dijimos que un milimol equivale a un miliequivalente. La hiponatremia se va a definir la concentración sérica de sodio menor a 135 entonces milimoles o miliequivalentes. Esta hiponatremia generalmente se va a deber siempre a una retención renal de agua. Así que vamos a ver que dentro de la parte clínica, la hiponatremia pues se va a dividir entre aguda cuando es menor a 48 horas y crónica cuando es mayor a 48 horas. Si bien la mayoría de los síntomas que nos van a dar la hiponatremia que vamos a ver en un momento van a ser secundarios a la hiperhidratación celular y generalmente a la hiperhidratación neuronal, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado al reponer el sodio, porque nos va a dar generalmente alteraciones a nivel neuronal, que vamos a ver también más adelante. Entonces, vamos a clasificar también la hiponatremia según el nivel, en leve de 130 a 134, en moderada de 125 a 129 y en la grave menor a 125. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Vamos a solicitar algunas pruebas complementarias, como la glucosa, la CREA, el sodio, el potasio, y con esto calcularemos la osmolalidad. La bioquímica en orina es lo que también tenemos que pedir y debemos determinar cuánto sodio y cuánto potasio hay en la orina y la osmolalidad. Y según lo que vayamos encontrando, podemos ir pidiendo hemograma, calcio, proteínas totales, perfil tiroideo, función suprarrenal, algunas pruebas de imagen. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que van a presentar nuestros pacientes? Algunas veces vamos a poder determinar incluso el nivel que tenemos de sodio sin tener que hacer un laboratorio inmediatamente o sin tener el resultado inmediatamente, según estas manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas leves, vamos a tener un paciente que puede presentar cefalea, alteración en la memoria, alteración en la marcha y depresión. Dentro de los síntomas moderados, vamos a tener las náuseas, vómitos, podemos tener un paciente con paradipsiquia, desorientación, somnolencia y confusión. Y dentro de las manifestaciones clínicas graves, vamos a tener el estupor, el coma, las convulsiones y el distrés respiratorio. Obviamente, todas estas alteraciones se van a evidenciar cuando el paciente tenga una hiponatremia aguda. Cuando ya es una hiponatremia crónica, generalmente ya los pacientes pues no van a tener todos estos síntomas, ¿no? Va a depender también de eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Primero, tenemos que ver que la complicación más frecuente de la reposición rápida de sodio
va a ser la desmielinización o la mielinolisis pontina, la cual esta lo que nos va a causar van a ser unas alteraciones a nivel neuronal, que es por eso que les decía hace un momento, que hay que tener muchísimo cuidado con la reposición de sodio, porque hay una de esas complicaciones a nivel neurológico muy importantes. Espérenme, que aquí me falta una. Espérenme un segundo. Ahora sí, no sé por qué se ha movido una diapositiva, seguro que sin querer lo hice. Ahora sí. No sé por qué se movió. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Lo primero que tenemos que hacer siempre es evaluar cómo está el sodio en nuestros pacientes. Pero aparte del sodio tenemos que ver cómo está la osmolalidad. ¿Y esto por qué? Porque les dije que el sodio nos va a determinar mucho la cantidad de agua que tenemos y la osmolalidad de los pacientes. Si vemos que tenemos un paciente con hiponatremia, pero la osmolalidad está normal, entonces esta es una pseudohiponatremia, no es una hiponatremia como tal. Y esto pues algunas veces se puede deber porque hay una hipertrigliceridemia importante, porque hay proteínas plasmáticas más de 10 gramos por decilitro. Entonces tenemos que evaluar la osmolalidad. Hay algunos pacientes que van a tener una hiponatremia pero con osmolalidad elevada. En estos casos pues podemos sospechar de una hiponatremia dilucional y esto ocurre muy frecuentemente cuando hay una hiperglucemia, porque cada 100 miligramos de glucemia que se eleve en el organismo, generalmente se va a disminuir entre 1.6 a 2.4 milimoles el sodio. Entonces, también nos puede ocurrir eso. Pero ya cuando vemos que es una hiponatremia con una osmolalidad disminuida, podemos decir que es una hiponatremia verdadera. Esta es la hiponatremia verdadera, la que tiene la hiponatremia asociada a la osmolalidad disminuida. Entonces, ¿cómo vamos a eh, empezar a evaluar a nuestros pacientes? Debemos pedir siempre osmolalidad urinaria, ¿no? Medir esto. La osmolalidad, si es que la osmolalidad en la orina está menor a 100, vamos a tener a nuestros pacientes que puede ser que tengan una polidipsia y por eso nuestros pacientes con la hiponatremia. Si la osmolalidad en la orina es mayor a 100, lo que tenemos que hacer es dividir a nuestros pacientes según el volumen y evaluar. Si nuestro paciente tiene un volumen extracelular normal o descendido o elevado. Si es normal, probablemente nuestro paciente tenga un CIHAD, un hipotiroidismo o una insuficiencia adrenal. ¿Qué es el CIHAD? El CIHAD es ese síndrome, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, perdón. Es el síndrome de, ay, espérenme que se me acaba de ir el nombre. Eh, tiene que ver con la hormona antidiurética, perdón, que se me acaba de ir. De la secreción inadecuada de hormona antidiurética, perdón. Entonces, en estos pacientes que tienen este síndrome pueden tener una hiponatremia con una osmolalidad disminuida, con una osmolalidad urinaria mayor a 100 y un volumen extracelular normal.
También los pacientes con hipotiroidismo o los pacientes con la insuficiencia adrenal. Si estamos hablando de un paciente que tiene el volumen extracelular descendido, vamos a evaluar si tiene el sodio en la orina mayor a 20 o menor a 20. Cuando es mayor a 20 puede ser que se deba al uso de tiazidas o al uso o al déficit de aldosterona o al síndrome perdedor de sal. Si hablamos que el sodio en la orina es menor a 20, significa que no estamos eliminando mucho sodio realmente por la orina, y acá generalmente se debe a los vómitos, diarrea, quemaduras o a tercer espacio. Cuando el volumen extracelular está elevado, tenemos que ver si el sodio en la orina es mayor a 20 o es menor a 20. Si es mayor a 20, nuestro paciente probablemente tenga una insuficiencia renal. Y si es menor a 20, probablemente se deba a una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática o un síndrome nefrótico. De esta forma, ustedes van a poder indagar un poco en la causa de la hiponatremia. Como les digo, no sé por qué se ha movido, pero ya. Entonces, una vez que ustedes ya están identificando la causa, eh, tenemos que empezar a hacer el tratamiento. Obviamente el tratamiento va a depender mucho de la causa que hayamos identificado, de la gravedad de los síntomas y de la rapidez de la instauración del cuadro. Recuerden que cuando es menos a 48 horas es agudo y cuando es más de 48 horas ya es crónico. Generalmente, lo que tenemos que hacer es ver si tenemos algún factor de riesgo para desmielinización osmótica. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Una hipopotasemia, una hipoxia, una hepatopatía avanzada, una malnutrición, el alcoholismo, pacientes quemados o mujeres posmenopáusicas que utilizan tiazidas. Si no tenemos ninguno de estos factores de riesgo, se debe incrementar máximo hasta 10 milimoles en las primeras 24 horas. Y luego, en total, 18 en las primeras 48. Pero si nuestro paciente sí tiene estos factores de riesgo de la desmielinización osmótica, el incremento va a ser máximo de 8 en las primeras 24 horas y el incremento máximo de 18 en las primeras 48 horas. ¿Qué es lo que hacemos o lo que yo personalmente hago? Nunca subo más de 10 en las primeras 24 horas, nunca. Ahora, para incluso hacerlo mejor, si yo calculo el déficit de sodio que ahorita vamos a ver y me sale un valor, ese valor que me va a salir, generalmente yo lo disminuyo un poquito para hacer mi reposición las primeras 24 horas, para evitar esta complicación que es la mielinolisis pontina. Los pacientes que tengan mielinolisis pontina, porque ustedes puedan ver que que se les fue mucho la mano. Ahorita vamos a ver en el algoritmo de tratamiento que se tiene que hacer controles frecuentemente mientras hacemos la reposición del sodio. Si en estos controles vemos que ya nos hemos subido más de lo que deberíamos haber subido, ese es el momento en el que generalmente debemos empezar a hacer algunas maniobras para tratar de disminuir el riesgo de complicación. Esta mielinolisis pontina generalmente aparece entre las 48 horas, pero a veces puede aparecer incluso semanas después de la corrección. Como experiencia, nosotros tuvimos un paciente, entonces hacía la especialidad, una paciente que tenía una hiponatremia. En otro hospital ya le habían corregido la hiponatremia, pero se le subió más de 18 en las primeras 24 horas. Cuando la trajeron, pues la paciente ya tenía algo de disfagia, estaba algo desorientada, medio letárgica. Y nosotros buscando la causa no encontrábamos nada realmente raro, porque obviamente cuando nosotros le encontramos cuando nos trajeron a la paciente, ya tenía el sodio normal y tenía todo normal. Indagando un poquito entre los antecedentes de la paciente y de la hospitalización previa y de dónde la estaban trayendo, ahí pudimos ver que le habían hecho esa corrección de sodio de más, no me acuerdo cuánto exactamente, pero era muy alta. Y la paciente pues tenía los síntomas típicos de una mielinolisis pontina, que por último, esta mielinolisis puede causar convulsiones, puede ocasionar una paraparesia espástica,
qué es lo que le causó a mi paciente. Y por último, la paciente falleció. Entonces, yo personalmente le tengo tanto respeto al sodio que lo que logro calcular siempre disminuyo un poquito. Nunca me paso los 10 por 24 horas, ¿no? Porque realmente el riesgo de la mielinolisis continua, pues está en todos los pacientes. ¿Qué hacen si es que su paciente puede tener esta mielinolisis continua o si es que, como les decía, ustedes han visto que se les fue un poco la mano? eh, Tienen que empezar a dar agua, mucha agua por vía oral, y se puede iniciar con un suero glucosado al 5% y se le tiene que pasar 6 ml por kilo peso hora durante 2 horas y volver a controlar el sodio a las 2 horas de lo que terminaron. Y algunas veces podemos colocar desmopresina, 1 a 2 microgramos subcutáneo o de forma endovenosa cada 6 horas. Lastimosamente no hay desmopresina en nuestro medio y ya no la traen tampoco. Entonces lo que ustedes pueden empezar es a dar glucosado, ¿no? Si es que se les ha pasado mucho la mano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de específicamente para el tratamiento? Tenemos que calcular cuánto de solución fisiológica le podemos dar al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Calculando 140 menos el sodio que tiene su paciente por el agua corporal total y dividido entre 154. ¿Por qué 154? Porque nuestra solución fisiológica tiene 154 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se calcula el agua corporal total? Esto se calcula del peso por 0.6. Se puede utilizar, esto es en pacientes estándar, se puede multiplicar por 0.5 en varones de edad avanzada y mujeres, y por 0.45 cuando son mujeres en edad avanzada. Eh, lo que van a sacar ustedes acá de cuántos litros deberían pasar de solución fisiológica, tienen que pasar solamente en 2 días. Tienen 48 horas para pasar todo esto. Es decir, que pueden pasar un 50% primero y otro 50% para las siguientes 24 horas. Esto es lo que les mostré hace un rato. Y aquí está. ¿Cómo van a hacer ustedes el tratamiento? Primero, si ustedes ven que realmente el sodio está muy bajo, podemos colocar o podemos preparar una solución hipertónica al 3%. ¿Qué significa una solución salina hipertónica? Significa preparar 500 ml de solución fisiológica más 60 ml de cloruro de sodio al 20%. Eso es una solución hipertónica al 3%. Obviamente, una solución hipertónica ya no nos va a dar 154 mil equivalentes, que es lo que decíamos que tenía una solución fisiológica, sino nos va a dar 513 milimoles. Entonces, es un poco más concentrado para no dar mucho líquido, ¿no? Con esto vamos a dar una cantidad más alta de sodio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando tenemos un paciente con hiponatremia, tenemos que valorar si le podemos dar furosemida, porque algunas veces hay una sobrecarga, ¿no? Por dar el líquido. Tenemos que ver si nuestro paciente tiene síntomas moderados o tiene síntomas graves. Si tiene síntomas moderados, podemos poner de 0,5 ml por kilo peso por hora y evaluamos a las 2 horas. En cambio, si nuestro paciente tiene síntomas graves, le podemos dar entre 1 a 2 ml por kilo peso hora o dar 100 ml en bolo de forma endovenosa. Esto igual evaluamos a las 2 horas. Y acá vemos, si nuestro sodio subió menos de 1 milimol por litro, subió de 1 a 6 o subió más de 6, porque son las primeras 2 horas. Si subió menos de 1 milimol, podemos aumentar entre un 50 a 100% el ritmo de perfusión previo.
Si nuestro sodio fue entre 1 a 6, entonces seguimos igual, con la misma dosis que estamos. En cambio, si nuestro sodio fue mayor a 6, tenemos que interrumpir lo que le estamos poniendo al paciente. Una vez que ajustamos, ya sea o mantenemos igual o aumentamos la dosis o disminuimos o suspendemos, evaluamos a las siguientes 2 horas. Si en las siguientes 2 horas vemos que el sodio sigue menor a 120 o se ha aumentado menos de 2 milimoles litro desde el inicio de la reposición, tenemos que evaluar si nuestro paciente tiene síntomas graves o tiene síntomas moderados. Si tuviera síntomas graves, tenemos que aumentar otra vez de 50 a 100% el ritmo de perfusión previo. Si tuviéramos síntomas moderados, podemos seguir igual y tenemos que reevaluar a las 4 a 6 horas. Ahora, vemos acá. Si nuestro paciente estaba entre 120 a 130 o se aumentó 6 milimoles litros desde el inicio, entonces tenemos que interrumpir la solución salina hipertónica, que es la que le estábamos poniendo. Si vemos que nuestro sodio está más de 130 o se aumentó ya más de 8 milimoles, entonces tenemos que valorar medidas frenadoras para evitar la mielinolisis continua, que son las que ya hemos estado hablando con la solución glucosada. Reevaluamos a nuestro paciente, vemos su situación clínica y según eso ya vamos a valorar el aporte oral. Si nuestro cálculo realmente ha estado bien hecho, normalmente después de un día de reposición, luego ya nuestro paciente ya no requiere más reposición. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una hipernatremia? Pues la hipernatremia, vamos a ver que ya va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser un sodio mayor a 145 y que tenga una osmolalidad plasmática mayor a 290. Generalmente esto puede ocurrir por falta de ingesta o por una pérdida de agua por el riñón o por una pérdida de agua de tipo extrarrenal. ¿Cómo vamos a clasificar un poquito la hipernatremia? Según la volemia que sea baja, según la volemia que esté normal o según la volemia que esté elevada. Si la volemia está baja, vamos a ver que nuestro sodio total también puede estar bajo. Y aquí vamos a ver que hay una pérdida de agua superior a la del sodio. Si nuestra volemia está normal, vamos a ver que el sodio total va a estar normal y que se puede deber a una pérdida de agua, pero sin pérdida de sodio. Esto, por ejemplo, ocurre en la diabetes insípida. Y cuando vemos un sodio total elevado, vamos a ver que no hay pérdida de agua, porque la volemia también va a estar elevada. Generalmente aquí el sodio en la orina va a ser mayor a 100. Y aquí vamos a ver que hay una sobrecarga de sodio. Podemos tener un síndrome de Cushing o un hiperaldosteronismo. Igual se va a clasificar por tiempo en aguda menor a 48 y en crónica mayor a 48. Y acá vamos a añadir una clasificación que se va a llamar grave cuando sea mayor a 160 equivalentes. Dentro del diagnóstico, pues se va a pedir pruebas complementarias como glucosa, urea, CREAT. Vamos a ver en orina el sodio y el potasio. Y otros como por ejemplo un hemograma, proteínas totales, perfil tiroideo, función suprarrenal. Dentro de las manifestaciones clínicas que van a tener nuestros pacientes, cuando hablamos de una hipernatremia aguda, vamos a ver que el paciente va a tener anorexia, náuseas, vómitos, puede llegar a tener contracciones o contracturas musculares, inquietud, irritabilidad, letargia. Si esto se deja evolucionar y no se lo trata rápidamente, pues el paciente puede empezar a convulsionar y llegar al coma. Si es una hipernatremia crónica, vamos a ver que el paciente va a tener espasticidad, hiperreflexia, temblor, corea y ataxia. Ahora, si es algo grave, va a aparecer una focalidad neurológica secundaria a una hemorragia cerebral. Ahora, vamos a ver con qué hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, pues sí tenemos que ver cómo está la osmolalidad plasmática, la urinaria,
cómo va a estar la osmolaridad urinaria tras la hormona antidiurética o tras una restricción hídrica y cómo va a estar la antidiurética plasmática. Más que todo lo que vamos a poder nosotros calcular fácilmente va a ser la osmolaridad plasmática y la urinaria. Si está normal, pues no pasa nada. Pero algunas veces tenemos pacientes con diabetes insípida y esta vamos a ver que la osmolaridad plasmática va a estar aumentada y la urinaria va a estar reducida. Ahora, cuando hablamos de una diabetes insípida nefrogénica, en este caso, igual la osmolaridad plasmática va a estar aumentada, la urinaria va a estar reducida, pero algo que nos va a llamar la atención en esta es que la osmolaridad urinaria tras una restricción hídrica va a ser menor a 300. La polidipsia, vamos a ver que los pacientes van a tener la osmolaridad plasmática reducida y la urinaria también. ¿Cómo se va a hacer el tratamiento? Primero tenemos que calcular cuánto es el déficit de agua que necesitamos en nuestros pacientes. Y esto se va a calcular con el agua corporal total. Esto se va a calcular por el sodio sérico actual sobre el sodio sérico deseado menos 1. Recuerden que otra vez el agua corporal total es peso por 0.6 de forma general, por 0.5 para varones de edad avanzada y mujeres, y por 0.45 para mujeres de edad avanzada. A este déficit que ustedes van a calcular, tienen que aumentar siempre las pérdidas insensibles diarias, que aproximadamente son 1500. Todo esto, lo que ustedes calculen, en el total del déficit más las pérdidas, tienen que administrar el 50% del total en 24 horas y el otro 50% hasta incluso 72 horas sin ningún problema. No podemos disminuir el sodio sérico más de 10 milimoles en 24 horas. Así que como regla general, ni aumentar ni disminuir el sodio más de 10. ¿Por qué? Porque el descenso rápido del sodio nos va a causar un edema cerebral. Que eso obviamente va a tener muchísimas complicaciones, ¿no? Cuando son casos graves de hipernatremia, tenemos que calcular siempre el sodio cada 2 horas y reducir la intensidad de la administración del agua libre cuando ya sea menor a 145. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el potasio. Dentro de este otro electrolito que es el potasio, vamos a ver que ya hemos dividido, hemos visto que la cantidad de agua se va a dividir entre espacio intracelular y extracelular. El potasio va a ser el electrolito principal a nivel intracelular y su balance va a estar muy relacionado con todo el metabolismo hidroelectrolítico. Generalmente siempre hay que tratar o hay que buscar siempre cómo está el sodio y cómo está el equilibrio ácido-base junto con el del potasio. El riñón va a ser el principal órgano regulador del balance corporal del potasio. Ustedes saben que en el riñón vamos a ver que el potasio se va a filtrar en el glomérulo y entre un 50 a 70% se va a reabsorber en el túbulo proximal. Sin embargo, son los segmentos terminales los que van a regular la cantidad de potasio que va a aparecer en la orina. Es por eso que hay algunos diuréticos, por ejemplo, que actúan a nivel del asa de Henle o actúan a nivel de los túbulos, ya sean proximal o distal, que nos van a causar una hipocalemia, ¿no? Las cifras normales del potasio van a ser de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Dentro de las equivalencias del sodio, pues es igual. Un milimol igual a un miliequivalente y esto equivale a 39 miligramos. La clasificación de la hipopotasemia se va a clasificar entre leve, moderada y grave. La leve cuando esté entre 3 y 3.5, la moderada cuando esté entre 2.5 y 2.9 y la grave cuando esté menor a 2.5.
Ahora tenemos que ver siempre la etiología de esta hipocalemia. Aquí vamos a ver que se va a dividir en dos cosas. Entre el desplazamiento del potasio del medio extracelular al intracelular o las pérdidas. Cuando hablamos de un desplazamiento del potasio, vamos a ver que esto se puede causar por los beta-agonistas inhalados o por los pacientes que tengan alcalosis. Cuando hablamos de las pérdidas, pueden ser renales como un hiperaldosteronismo o pacientes con diuréticos, que es lo que les decía hace un minuto. Y cuando hay pérdidas digestivas, como por ejemplo con vómitos, en la cual se ha visto que la depresión hidrosalina va a producir o va a originar un estado de hiperaldosteronismo secundario. Cuando hablamos igual de diarreas secretoras, hablamos de fístulas, aspiraciones nasogástricas, un adenoma velloso, el abuso de laxantes o una ileostomía nos puede causar pérdidas de tipo digestivo. Y cuando hablamos de pérdidas cutáneas, pueden ser por quemaduras extensas, úlceras o sudoración profunda. Dentro del diagnóstico de la hipopotasemia, pues tenemos que ver cómo está el potasio sérico, que generalmente va a estar menor a 3.5, y acá vamos a ver cómo está el potasio en la orina. Obviamente hay que descartar una pseudohipopotasemia. Cuando vemos que el filtrado va a estar bajo, vamos a ver que va a haber menor a 15 miliequivalentes por día o que signifique menor a 15 miliequivalentes por gramo. En este caso, vamos a ver que puede deberse a un aporte insuficiente, a pérdidas, gastrointestinales o cutáneas o diuréticos, o al paso del espacio intracelular, como por ejemplo con la insulina, el bicarbonato, los betagonistas, el estrés o intoxicaciones. Cuando vemos que el filtrado va a estar alto, vamos a ver que puede tener más de 15 miliequivalentes por día o más de 15 miliequivalentes gramo. Vamos a ver el gradiente transtubular. Si este es menor a 4, podemos ver que es por un flujo aumentado en el túbulo distal. Por ejemplo, los diuréticos de asa, las tiácidas. Si el gradiente transtubular de potasio va a ser mayor a 7, tenemos que comparar cómo está el volumen extracelular. Si este está normal y hay hipertensión, vamos a ver que es una alteración a nivel de la renina. Y aquí es donde tenemos que ver si hay alguna alteración a nivel de la aldosterona, la cual nos puede dar un hiperaldosteronismo. Ahora, si la renina está normal o está aumentada, probablemente se deba a una estenosis en la arteria renal o a una hipertensión arterial maligna. Cuando hablamos de que el paciente tiene un volumen extracelular normal, pero no tiene hipertensión, puede deberse a una hipomagnesemia. Cuando vemos que los iones, el volumen celular está bajo y hay iones en orina, tenemos que ver si el sodio está bajo, probablemente sea una diarrea. Si el cloro está bajo, probablemente sean los vómitos. Ahora, si el cloro y el sodio van a estar normal o van a estar aumentados, eh, esto se va a deber a los diuréticos, a la hipomagnesemia, que son las cosas más frecuentes. Bien. Ahora, ¿cómo se va a hacer el tratamiento de la hipopotasemia? Pues esto vamos a obviamente calcular cuánto es lo que se le tiene que administrar al paciente, pero hay que tener muchísimo cuidado porque el potasio duele demasiado cuando se coloca por una vía periférica y puede causar una flebitis. ¿Cuándo vamos a indicar potasio endovenoso? Vamos a indicar cuando haya una intolerancia a la vía oral, cuando haya una hipopotasemia grave menor a 2.5 o tengamos sintomatologías graves como arritmias, infarto agudo de miocardio o una digitalización. Dentro de cómo la pauta que vamos a dar es que no se puede reponer más de 20 mil equivalentes por hora por vía central. Obviamente lo ideal es colocar por vía central porque así vamos a disminuir el riesgo de la flebitis. Si no se puede y el paciente está con vía periférica, no pueden pasarse de 15 mil equivalentes hora. Ya esto para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de una hipopotasemia grave,
podemos dar 40 miliequivalentes de cloruro de potasio más 500 ml de fisiológico y pasar en 2 horas. El tratamiento oral no está indicado, al menos en los pacientes que tienen muchos vómitos, porque no van a tener una buena tolerancia por vía oral y el potasio ya de por sí no es muy agradable el sabor. Entonces, el tratamiento oral se va a dar cuando haya tolerancia a la vía oral y cuando la hipopotasemia no sea tan grave. ¿Qué se le va a dar a un paciente? Se le va a dar un cloruro de potasio. Generalmente este es el que es de elección porque este nos va a ayudar con la alcalosis metabólica también que pueden tener nuestros pacientes. Y con eso estaríamos terminando la parte de alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Yo sé que es un tema un poquito pesado y este tema pues es para darlo en varios días, pero he intentado resumírselos lo más que he podido. No sé si quedó alguna duda, algo que quieran comentar. Muy bien, creo que todo ha estado lo más claro. He intentado resumírselos lo más que he podido, al menos los electrolitos más importantes, ¿no? Si no quedaron más dudas, vamos a pasar a la parte de gasometría. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Nos abre la presentación. Está bien, doctora.
Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos ácido-base, del desequilibrio ácido-base. Sabemos que los órganos y todos los tejidos humanos van a funcionar bajo un pH que está entre 7,35 a 7,45. Va a depender mucho del grado de desviación del pH que esté fuera de este intervalo entre 7,35 a 7,45, en el cual se van a activar respuestas a esta alteración para intentar restaurar este equilibrio. En un inicio van a haber reacciones que van a ser unos tampones químicos, los cuales van a intentar siempre neutralizar este trastorno. Los que han pasado conmigo saben que hay algunos buffers que son los que llamamos los buffers químicos que nos van a ayudar y luego nos van a empezar a ayudar la parte ventilatoria, los pulmones y los riñones para poder dar un equilibrio ácido-base. Los factores pronósticos asociados a estos trastornos van a ser la gravedad de la acidosis y de la alcalosis, qué tan rápido ha empezado este trastorno, cuánto dura este trastorno, cómo funcionan los pulmones, cómo funcionan los riñones y cuál va a ser la causa para llegar a este trastorno. Va a depender de todo esto para que el organismo pueda funcionar adecuadamente y pueda haber un buen equilibrio. Tenemos 4 alteraciones básicas, que son la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando ustedes sospechan de un paciente que tenga algún trastorno ácido-base? Siempre tienen que tomar signos vitales, hacer una evaluación clínica importante y digamos que exhaustiva. Tomar siempre signos vitales, ver el estado neurológico, saber si toman algún medicamento, más que todo algunos laxantes, algunos diuréticos, ver si hay alguna alteración asociada como el embarazo, la diabetes, una insuficiencia renal previa. Tenemos que ver cómo se hace, o bueno, tenemos que pedir una gasometría para ver cómo está nuestro trastorno ácido-base. Tenemos que calcular el anión gap, que igual es algo muy importante, y buscar algunas alteraciones mixtas. Entonces, vamos a empezar a hablar de nuestras 4 alteraciones más importantes. Ay, perdón, el micrófono. Ahora sí. La acidosis metabólica, nuestro, nuestros parámetros para determinar una acidosis metabólica van a ser el pH que va a estar disminuido con el bicarbonato que va a estar disminuido. Y sabemos que su mecanismo compensador va a ser que cada un miliequivalente que descienda el bicarbonato, el CO2 o la presión del dióxido de carbono también va a disminuir en un miliequivalente. Sabemos que aquí existe la fórmula del CO2 esperado, va a ser igual a 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Acá tenemos algunos ejemplos en el cual el pH va a estar menor a 7,25 y el bicarbonato estará menor a 14, estará en 14,9, que es menor a lo normal. Cuando hablamos de una acidosis respiratoria, acá vamos a ver que igual el pH va a estar disminuido, pero la presión del dióxido de carbono va a estar aumentada. Ahora aquí tratamos de identificar si es un trastorno agudo o es un trastorno crónico. Cuando es agudo, vamos a ver que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión del dióxido de carbono, va a aumentar 1 el bicarbonato. Y cuando es crónico, va a ser por cada 10 milímetros que aumente la presión del dióxido de carbono, va a haber una elevación de 3 a 4 miliequivalentes el bicarbonato. Un ejemplo de acidosis respiratoria va a ser el pH, que va a estar disminuido, con el CO2 que va a estar aumentado. Luego, la alcalosis metabólica. Acá vamos a tener un pH que va a estar elevado con un bicarbonato que va a estar elevado. ¿Cuál va a ser su mecanismo de compensación? Va a ser que por cada un miliequivalente que va a subir el bicarbonato, va a aumentar de 0,5 hasta 0,7 milímetros de mercurio la presión arterial del dióxido de carbono. Entonces, la fórmula será presión del dióxido de carbono
esperado será igual a 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. En este ejemplo, vamos a ver el pH que va a estar en 7.43 y el CO2 estará en, sí, el CO2 estará en 46 y nuestro bicarbonato estará en 30.8, que va a estar muy elevado. Cuando hablamos de una alcalosis respiratoria, en este caso el pH estará mayor a 7.35 y el CO2 estará disminuido menor a 45. Acá igual debemos distinguir agudo y crónico. El agudo será por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión del dióxido de carbono, va a descender generalmente 2 miliequivalentes el bicarbonato. Y cuando es crónico, por cada 10 que disminuye el CO2, va a disminuir entre 4 a 5 el bicarbonato. En el ejemplo, tenemos este pH que estará en 7.48 y la presión del dióxido de carbono estará en 31, que estará disminuida. Una vez que ya se ha identificado cuál es el trastorno primario, tiene que tratar de identificar cuando hay un trastorno mixto. ¿Cuándo tenemos que sospechar de un trastorno mixto? Cuando no hay una respuesta compensatoria esperada, o cuando la respuesta compensatoria fue insuficiente, o cuando la respuesta compensatoria ocurre lo contrario, digamos que esperamos que el dióxido de carbono disminuya, cuando la respuesta compensatoria vaya aumentando. Por ejemplo, en esos casos tenemos que sospechar de un trastorno mixto. Y cuando la respuesta compensatoria devuelve el pH a la normalidad, ahí debemos sospechar de un trastorno mixto. Eh, Creo que eso es lo más importante del desequilibrio ácido-base, como para que lo recuerden y sepan identificar el trastorno ácido-base primario. Con esto creo que ya hemos completado los temas que teníamos para el día de hoy. Alison, no sé si quieres decir algo. Alison. Bueno, creo que Alison no se escucha bien. Con eso ya estaríamos terminando el curso. Espero que les haya servido algo por lo menos para poder recordar todo lo que ya han estado ustedes avanzando. Hemos tratado de ver las patologías más importantes para que pues sí estén con la memoria bien fresca, para que tengan un recordatorio y para que terminen de entender algunas cosas que a veces quedan al aire, ¿no? Si nadie tiene ninguna duda, pues creo que con esto hemos terminado el curso. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y haber estado pues invitada por la parte de la sociedad para poder darles el curso, así que espero que lo hayan aprovechado al máximo, ¿no? Creo que Alison ya les pasó el enlace para el link de asistencia, que ahí es donde tienen que ir marcando. Y como les dijo ella, coloquen siempre bien el nombre y sus apellidos, ¿no? Bien completos. Por mi parte, pues eso es todo. Espero que les haya servido de mucho. Cuídense, un gusto haber estado acá y tengan una buena tarde. Doctora. Hola, Alison. Ya estaba justo a punto de salir.
Perdón. No se Muchas preocupe. gracias, doctora, por estar aquí presente en estos 2 días, por aceptar la invitación de la sociedad científica. Es un gusto tenerla acá presente en este primer curso y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Alison. Hasta luego, chicos. Hasta luego a todos.